estratégico del Comité Olímpico Internacional con respecto a lo que tiene que ver con el legado, cubre diversas formas del COI que tiene la intención de fomentar aún más el apoyar, el monitorear y el promover el legado. Pero este enfoque es un enfoque propuesto desde la perspectiva y en el sentido de mejorar la forma en que el COI apoya y promueve el legado. Pero también es retrospectivo, como muy bien usted lo viene narrando en su intervención, en el reconocimiento de la necesidad de identificar, de medir, de promover y de celebrar los legados de los pasados Juegos Olímpicos o del ciclo olímpico en sus diferentes manifestaciones. Por eso que realmente el legado olímpico es el resultado de esa visión que realmente manifestamos en el inicio de nuestras conversaciones y abarca todos los beneficios tangibles e intangibles a largo plazo o acelerado por las organizaciones de los Juegos Olímpicos o de los eventos olímpicos que venimos desarrollando. Ahora, en la conversación que hemos sostenido usted y yo, profesor, vamos a tocar un tema, ¿ok? Para avanzar, adelantarnos un poco al tema y luego vamos haciendo esa retrospectiva también. Es con respecto a lo que tiene que ver con la demora de suspender los juegos. ¿Qué efectos económicos y organizativos impactaron en esta decisión? Bien. De alguna forma tenemos que decir que estos juegos, o esta gestión, o por lo menos la gestión en esta Olimpiada ha sido sumamente problemática, ¿no? Porque el problema de la pandemia quizás sea un problema que no llegamos a entender todavía en forma global cómo afecta al deporte y cómo ha afectado específicamente a la realización de los Juegos Olímpicos. Solamente habría que decir que es la primera vez que el ciclo olímpico se modifica por una causa que no sea la guerra. Y en un momento del desarrollo de la ciencia que podríamos decir que la salud es un problema bastante resuelto para la humanidad, ¿no? De alguna manera, el Comité Olímpico Internacional ha venido sosteniendo la importancia de mantener un buen nivel de gobernanza en sus entidades afiliadas y también en el propio Comité Olímpico Internacional. Pero claro, los compromisos de organización llevan a que esta gobernanza sea aplicada por todos y para todos. Esta gobernanza tiene que ver con las instituciones olímpicas, que tienen que mantener obviamente un cierto nivel de transparencia en su gestión, más que nada porque gestionan recursos, y muchas veces muchísimos recursos, una enorme cantidad de recursos dinerarios, me estoy refiriendo a dinero específicamente, pero también en la actuación. Los atletas deben ser considerados atletas limpios para estar de acuerdo en la filosofía olímpica. Y esto, como legado de trabajo, nos hace pensar que para los Juegos Olímpicos de México del año 1968 había solamente unas 350 sustancias prohibidas por doping. Hoy las sustancias prohibidas, hay sustancias y métodos prohibidos. Y encima las sustancias superan casi los 3.600 sustancias que no se pueden utilizar. Esto da a entender que el deporte debe repensarse para gestionar. Y de la misma forma, hay que repensar un montón de cosas que están propuestas justamente en la Agenda 2020. En quitarle importancia, ese boato, ese lujo que tienen los Juegos Olímpicos, en hacerlos más sencillos, más accesibles y también más pensados a nivel del ser humano. Fíjate, Sumar, que la estrella de los Juegos Olímpicos, una vez más, y que lo vamos a ver si Dios quiere dentro de muy poco tiempo, van a ser los atletas. Porque los atletas van a ser los sobrevivientes a esta peste mundial que nos afectó a todos. Y tiene muchísimo que ver también con la sensibilidad de los dirigentes. Aquí hay un proceso que tuvo inicio exactamente el último día del año 2019 y que tardó casi 3 meses en transformarse en una pandemia. Y
hubo que esperar hasta último momento, cuando ya estaba prácticamente todo dado, para que los países repensaran la posibilidad de participar. Ya había 2 comités olímpicos que decían que no iban a participar de los Juegos Olímpicos, creo que uno era Canadá y el otro era Italia o Estados Unidos, para proteger a sus atletas del COVID-19. O sea que, de alguna forma, la decisión del movimiento olímpico, porque esto no es una decisión de una persona, es de una decisión de los miembros del COI, de la comisión ejecutiva y también de los organizadores de los Juegos. Se tardó prácticamente 3 semanas después de la declaración de la pandemia. Una pandemia es algo gravísimo. Y cuando hablamos de valores, también estamos hablando de alentar y desalentar. La propuesta es que la pandemia nos tiene que hacer pensar que los que tienen que decir si se pueden hacer los Juegos Olímpicos no son los dirigentes deportivos, son los médicos. Porque tenemos que poner delante de otros valores a la salud. Por eso es muy importante pensarse que la pandemia nos tiene que ayudar a pensar en cómo tramitarla y cómo tramitarla todos juntos, ¿eh? Porque acá no se puede pensar en que hay un contrato firmado por millones de dólares y que tenemos un montón de pasajes. Por supuesto que es una enorme dificultad. Por supuesto que es tremendo. Pero fíjense que estos Juegos Olímpicos no significa que se pueda hacer deportes como se hacía antes. Estos Juegos Olímpicos significan que hay algunos medios tecnológicos que van a permitir a un grupo reducido de atletas, con unos juegos simplificados, tratar de cumplir una fecha que está en el calendario. Y hay que pensarse muy bien cuáles van a ser los valores que se van a defender y a enarbolar en el discurso olímpico de aquí en adelante. Porque yo creo siempre que amistad, excelencia y respeto son pocos, ¿sí? Como ya lo he dicho muchas veces, pero además no son los más importantes. Aquí surge, por ejemplo, que por delante de todo está la vida del ser humano, que no puede de ninguna manera ponerse en riesgo por la práctica del deporte, por ninguna circunstancia, ni por el doping, ni por el riesgo, ni por la violencia, ni tampoco por la posibilidad de contagiarse. Y también volver a preguntarnos si hay algunos países que organizativamente pudieran realizar los Juegos un año más tarde si no fuera que se realizan en Japón, a pesar de la enorme rechazo que produce en la propia población japonesa. Esto pasa siempre. Siempre hay gente que no quiere tener los Juegos Olímpicos. Pero esto es porque se especuló hasta último momento, se dejó tender hasta el máximo la tensión de la cuerda que mantenía a los atletas con esperanza para decir, este año no podemos hacer Juegos Olímpicos. Es lo que se puede hacer, no lo que se desea hacer. Todo el mundo desearía que las condiciones sean normales. Pero fíjese, ya los Juegos Olímpicos se van a hacer sin turismo olímpico. Esto quiere decir que el 14% de ingreso que dan a los Juegos Olímpicos, la venta de tickets, se va a ver altamente disminuido para los organizadores, porque los extranjeros no van a poder llegar a presenciar los Juegos Olímpicos como espectadores. Se reducen también las posibilidades del turismo olímpico, que es la gente que conoce un país con excusa de ir a los Juegos Olímpicos y ver un par de competencias, ¿sí? Pero también hay una cuestión que yo creo que es más importante que todas y que nos hace pensar cuáles son los valores. Claro, no hemos dicho que hay un valor que se llama fair play o juego limpio, que significa el respeto al adversario, el respeto al árbitro, el respeto a las reglas del deporte, pero fundamentalmente el respeto a uno mismo y el respeto a lo que el deporte es. Así que si decimos que si el deporte es salud, si el deporte se ha hecho y se ha desarrollado para el beneficio del ser humano, no podemos estar pendientes de una pandemia que nos tiene altamente regulados y en algunos casos prisioneros y no nos da las condiciones de fair play de clasificar a los deportistas como si aquí no pasara nada. Por eso digo que muchas veces, y esto Coubertin lo tuvo que asumir muy firmemente y con mucha interés, mucha valentía en el Comité Olímpico Internacional, cuando estalló la Primera Guerra Mundial.
Y también cuando le estalló la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que él ya prácticamente no la vivió, porque falleció en el año 1938, no enteramente, pero es muy grave tener que suspender una manifestación del deporte, justamente por problemas externos al deporte. Pero fíjense la cantidad de veces que se han suspendido parcialmente los Juegos Olímpicos, por ejemplo, por los boicots. Desde el año 1976 hasta 1988, desde los Juegos Olímpicos de Montreal hasta los Juegos Olímpicos de Seúl, hubieron boicots en los Juegos Olímpicos, pequeños, más grandes, de los occidentales, de los orientales, de los africanos, de Vietnam del Norte y los países alineados, pero siempre hubieron protestas. Y una vez que de alguna forma el mismísimo Juan Antonio Samaranch entrega su mandato, ¿sí?, con la gran importancia que tuvo para todo el movimiento olímpico, con todas las decisiones que marcaron un antes y un después, como vos bien me lo has manifestado, es el momento de repensar qué es lo primero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de solidaridad olímpica? Solidaridad con los atletas que clasifican para los Juegos Olímpicos, solidaridad para los atletas que intentan clasificar durante todo el periodo de los 4 años de clasificación de los Juegos Olímpicos, siguiendo la programación del calendario olímpico, porque después de los Juegos hay un año de competencias nacionales, al año siguiente uno de competencias regionales, y el año antes de los Juegos Olímpicos competencias como los Juegos Panamericanos, que son continentales, y la dificultad es creciente. Pero ¿qué pasa si un deportista no puede entrenar? O como muchos deportistas que vemos a diario, prácticamente, entrenando en sus casas, agarrándose de mesas, de sillas, con pesas, con remos o con bicicletas. Eso no es, de alguna forma, dejar de lado el fair play y no darle a todos las mismas oportunidades. Imagínense los deportistas que se han enfermado de COVID-19 y no han tenido tiempo para recuperarse y que han estado en condiciones de clasificar o ya clasificados, van a ir a competir en inferioridad de condición. Es decir, acá hay una serie de elementos para analizar que tienen que ver con una visión general. El olimpismo es un programa pensado en el ser humano, no en el espectáculo. No en el espectáculo. Y lamentablemente nosotros vemos el espectáculo.